Niñera entra a la vida del billonario para cuidar a su hija. Y termina escuchando una propuesta de matrimonio. Camila sentía que el peso de las deudas y la incertidumbre la perseguía cada día, como una sombra incansable. Provenía de un pequeño pueblo, donde los trabajos escaseaban y las oportunidades de crecimiento eran mínimas. Deseosa de un cambio radical y decidida a forjar un futuro mejor, comenzó a buscar empleo en la ciudad más cercana. Fue entonces cuando encontró un anuncio peculiar, una vacante de niñera en una mansión inmensa, situada en uno de los barrios más exclusivos. Algo en esas breves líneas le despertó la curiosidad, a pesar de que sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Un salario tan alto por cuidar a una niña? Esto debe tener truco, pensó mientras sostenía el recorte de periódico que había conseguido por acaso. Sin embargo, la necesidad era más fuerte que sus dudas. Se dirigió a la agencia de trabajo recomendada en el anuncio, sintiendo un nudo en el estómago. Al llegar, la recepcionista, sonriente, la invitó a pasar. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó la mujer de cabello castaño recogido en un moño impecable. «Vengo por la vacante de niñera, la de la mansión del Valle», respondió Camila, intentando sonar confiada. La expresión de la recepcionista cambió sutilmente, como si acabara de escuchar un nombre maldito. ¿Estás segura? Otras candidatas abandonaron el puesto bastante rápido. Sí, lo estoy, insistió Camila, manteniendo la compostura. Tras completar la solicitud y dejar claro su interés, recibió una llamada al día siguiente, la querían ver para una entrevista en persona. Cuando Camila llegó a las imponentes rejas de metal que protegían la entrada principal, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un guardia uniformado comprobó su nombre en una lista y la dejó pasar al extenso jardín. Los árboles y las flores estaban meticulosamente podados, reflejando una disciplina casi militar en cada rincón. Al acercarse a la puerta principal, un hombre mayor, vestido con traje oscuro, abrió antes de que ella pudiera tocar el timbre. «Señorita Camila, el señor del Valle la espera en el salón principal», anunció con voz neutra. El interior de la mansión era aún más impresionante, pisos de mármol, grandes ventanales y obras de arte de artistas que Camila solo había visto en libros. Mientras recorría el pasillo, sus pasos resonaban en el silencio. Finalmente, llegó a una habitación amplia, decorada con muebles de estilo clásico y cortinas gruesas que filtraban la luz de la tarde. Allí, tras un escritorio de madera antigua, estaba Lorenzo del Valle, un hombre esbelto, de porte serio, con el ceño ligeramente fruncido. Parecía observarla desde el primer segundo con una mirada intensa, casi escrutadora. «Bienvenida, Camila», dijo Lorenzo al ponerse de pie para estrechar su mano. Su voz era grave y transmitía una autoridad que intimidaba. «¿Sabe por qué tantas personas han renunciado al puesto de niñera en esta casa?». Camila tragó saliva, notando cómo su corazón latía con fuerza. «He escuchado rumores, pero no tengo miedo. Necesito este trabajo». Lorenzo asintió sin sonreír. «Mi hija, Isabela, es complicada. Desde que perdimos a su madre, no confía en nadie y ha ahuyentado a todas las cuidadoras anteriores. Soy un hombre ocupado, y necesito a alguien que sea competente, discreta y, sobre todo, muy paciente». Camila sintió una mezcla de tensión y compasión. «Haré todo lo que sea necesario para ayudarla», aseguró, intentando demostrar seguridad. Lorenzo la estudió por un largo instante antes de asentir con frialdad. «Bien. Empezarás mañana temprano. El chofer pasará por ti a las 6 en punto». Acto seguido, se despidió con un ademán, como si la entrevista hubiese terminado. Al salir de la habitación, Camila se preguntó si había tomado la decisión correcta. Sin embargo, la promesa de un salario generoso y la convicción de que podía marcar la diferencia en la vida de aquella niña la impulsaban a seguir adelante. Esa noche apenas pudo dormir, imaginando cómo sería enfrentarse a una mansión que, según contaban, guardaba más secretos que lujos. También se preguntó quién era en realidad Lorenzo del Valle y por qué su presencia se sentía tan densa e impredecible. A la mañana siguiente, subió al automóvil negro que la esperaba frente a su modesto departamento.
El trayecto hasta la mansión se hizo más largo de lo normal, no solo por la distancia, sino por la cantidad de preguntas que brotaban en su mente. Al llegar, se encontró de nuevo con el mayordomo, quien le indicó cómo recorrer los pasillos para llegar a la habitación de Isabela. «Te recomiendo que llames a la puerta con suavidad», le advirtió con cierto aire de pesar. Camila avanzó por el largo corredor, sintiendo cómo la temperatura parecía descender a cada paso. Las luces estaban tenues y el silencio resultaba abrumador. El mayordomo había mencionado que su anfitrión la esperaba en la biblioteca, pero mientras se dirigía allí, sus ojos se posaron en una puerta entreabierta. Era la misma habitación en la que había visto a Isabela por primera vez. Esa imagen de la niña callada, abrazada a su muñeca, seguía inquietándola. «Estará aquí», pensó, deteniéndose con cautela. Se acercó unos pasos más, contemplando cómo la penumbra cubría cada rincón. Al no ver señales de la pequeña, continuó su camino hasta llegar a una amplia sala con estantes altos y libros antiguos. Los ventanales apenas dejaban pasar la luz exterior, intensificando la atmósfera helada que se respiraba en aquella mansión. «Señorita Camila», dijo el mayordomo con voz discreta, apareciendo casi en silencio. «El señor del Valle se disculpa por no recibirla ahora. Tenía una llamada de negocios urgente y me pidió que la acompañe». Ella asintió, procurando no dejarse abrumar. Inspiró y caminó alrededor, observando los títulos en los lomos polvorientos. Había riqueza en cada detalle, pero también se percibía una soledad profunda. De pronto, escuchó un leve crujido a sus espaldas. Al voltear, distinguió a Isabela, que la miraba de reojo desde la puerta. La niña sujetaba su muñeca con tal fuerza que sus nudillos parecían tensos. «Hola, Isabela», susurró Camila con la esperanza de no espantarla. «¿Te gustan los libros?». La pequeña tardó en responder. Finalmente, negó con la cabeza y dio unos pasos tímidos hacia la biblioteca, sosteniendo su muñeca como si fuera un escudo. Camila notó en sus ojos un reflejo de profunda tristeza, casi como si la niña hubiera olvidado cómo sonreír. «¿Te gustaría sentarte aquí conmigo?», propuso, señalando un sillón cercano. Isabela la observó sin pronunciar palabra, pero no se rehusó a acercarse. Se sentó despacio, con la espalda rígida y la mirada clavada en el piso. Camila entendió que para ganarse su confianza, necesitaría algo más que buenos modales. El silencio era un muro alto que debía escalar con paciencia. «Estoy pensando en quedarme un rato contigo», dijo Camila suavemente. «Quizá podamos charlar sobre lo que te gusta o lo que te gustaría hacer». La niña no emitió sonido alguno, pero levantó la vista por un instante. Ese leve gesto significaba un pequeño rayo de esperanza para Camila. Sintió que, a pesar del muro de soledad que rodeaba a Isabela, había una abertura por donde entrar. Justo entonces, Lorenzo apareció en el marco de la puerta, serio y distante. Se detuvo al notar a su hija junto a la nueva cuidadora. El cruce de miradas entre padre e hija fue breve, cargado de una tensión palpable. «Camila, necesito repasar algunos puntos sobre los horarios de Isabela», dijo, sin apartar la vista de la niña. «Luego podrás continuar con tus tareas». Ella se puso en pie, despidiéndose de Isabela con una tenue sonrisa. Al levantarse, percibió la atmósfera volverse más fría, casi como si el aire se hubiera congelado. Siguió a Lorenzo a través de un pasillo, cruzando unas puertas dobles que daban a un área iluminada por lámparas de araña. Sobre una gran mesa había papeles en perfecto orden, mostrando la obsesión de aquel hombre por el control. «Isabela tiene rutinas de alimentación y estudio que deben respetarse sin retrasos», explicó Lorenzo con tono formal. «No tolero distracciones innecesarias, ni cambios en el programa que establecí». «Entendido», respondió Camila, esforzándose por no sonar insegura. «Sin embargo, siento que la niña necesita algo de cercanía, tal vez un espacio para jugar o relajarse». «No necesito sugerencias sobre la crianza de mi hija», interrumpió él con frialdad. «Haz lo que te corresponde y evita problemas. Si hay algo que no puedas manejar, infórmame de inmediato». Ella guardó silencio, comprendiendo que no sería fácil lidiar con un hombre tan rígido. Aún así,
La imagen de Isabela, sentada en aquella biblioteca con una mirada vacía, la impulsaba a insistir. Tenía que encontrar la manera de conectar con la niña y ofrecerle algo de calidez, aunque no supiera todavía cómo lograrlo. Al salir de esa sala, volvió a pensar en la pequeña. Era evidente que la mansión, con todo su lujo, se había convertido en un castillo helado donde Isabela vagaba sin rumbo. Camila, decidida, aspiró aire antes de retomar el camino hacia la habitación de la niña, sin imaginar que, en su intento por acercarse a ese corazón lastimado, se embarcaría en una experiencia que alteraría cada uno de sus planes futuros. Camila se movía con cierta cautela por los pasillos, buscando no perturbar el frágil equilibrio que había comenzado a surgir entre ella y la niña. Isabela todavía mostraba un temperamento reservado, pero ya no rehuía su compañía del mismo modo implacable. A ratos, cuando nadie más estaba cerca, la pequeña permitía que Camila le contara alguna historia breve o le enseñara un simple juego de manos. Esa silenciosa transformación no pasó inadvertida para Lorenzo. Él acostumbraba observarlas desde la distancia, escondido tras una puerta entreabierta o fingiendo ocuparse de papeles en una sala contigua. Su mente analítica no lograba comprender el motivo de que la presencia de Camila atenuara parte de la rigidez que había dominado la mansión. Un atardecer, mientras revisaba documentos, escuchó un sonido que al principio no reconoció, la risa de su hija. El corazón le dio un vuelco. Era la primera vez en meses que Isabela emitía algo parecido a una risa real. Lorenzo dejó los papeles y se aproximó cautelosamente al lugar de donde provenía aquel eco de felicidad. Desde el umbral de un salón, la vio sonriendo tímidamente junto a Camila, quien sostenía un libro de cuentos ilustrados. La escena contrastaba tanto con la frialdad habitual del lugar que él casi se sintió un intruso. Dio un paso atrás, temiendo interrumpir. Aún así, no pudo evitar la oleada de curiosidad y un leve temblor en su coraza. Más tarde, esa misma noche, Lorenzo caminaba por un pasillo ya semioscuro cuando se topó con Camila en la cocina. Ella preparaba un té, sin esperar compañía a esas horas. Bajo la luz tenue, la expresión de sorpresa se reflejó en el rostro de la joven. No sabía que seguía despierto, señor, comentó ella, sosteniendo la taza. Tenía trabajo pendiente, replicó él con fingida indiferencia. Veo que usted tampoco ha podido dormir. Camila sonrió levemente y levantó la tetera para ofrecerle un poco. ¿Desea té? Ayuda a relajar la mente. Él dudó unos instantes, pero finalmente asintió. Compartieron un silencio mientras ella servía el líquido en una segunda taza. Cuando Camila se la entregó, sus manos se rozaron apenas, y esa chispa de cercanía despertó en Lorenzo un leve desasosiego. Dio un paso atrás con discreción. Gracias, musitó él, intentando ocultar lo que sentía. Permanecieron inmóviles unos segundos, hasta que la voz de Camila quebró la quietud. Isabela está más tranquila. Incluso se animó a mostrarme un dibujo esta tarde. Parece estar abriendo un poquito su mundo. Lorenzo bebió un sorbo de té, sin apartar la vista de la taza, queriendo evitar que ella notara el torbellino interior que lo sacudía. Aunque no quería admitirlo, había reconocido cambios positivos en su hija. Sin embargo, temía emocionarse demasiado y bajar la guardia. Desde la muerte de su esposa, juró no permitir que sus sentimientos volvieran a dañarlo. Todavía es pronto para grandes conclusiones, sentenció con frialdad. Isabela tiene un ritmo al que se ha habituado. Demasiados estímulos podrían confundirla. Camila guardó silencio unos instantes, calibrando la respuesta. Finalmente, se atrevió a opinar. Entiendo que sea delicado, pero la niña necesita un poco de calidez. No hablo de romper reglas, sino de darle espacio para sentir que alguien la escucha. Él no replicó. Solo asintió con rigidez, pues estaba lejos de querer perder el control. Aún así, percibía que la simple presencia de Camila minaba algunas barreras que consideraba inquebrantables. No se trataba solo de su hija, cada vez que la miraba o la escuchaba, sentía un impulso incómodo, algo que lo invitaba a acercarse y, a la vez, lo asustaba. Durante los días siguientes, Lorenzo continuó merodeando por las estancias de la mansión, atento a cada interacción entre Camila e Isabela.
Si escuchaba pasos o risas, dejaba sus pendientes para espiar desde una esquina. Lo intrigaba la manera en que la joven se aproximaba a su hija, sin forzar la conversación ni imponer su voluntad, pero logrando pequeñas conquistas de confianza. Una noche, pasada la medianoche, Lorenzo escuchó pasos en la cocina y decidió comprobar de quién se trataba. Vio a Camila sentada junto a la ventana, contemplando la luna con una expresión de nostalgia. ¿Tampoco puede dormir?, preguntó él, algo sorprendido de encontrarla allí. A veces extraño a mi familia. Pero el progreso de Isabela me motiva a quedarme, quiero hacer más por ella, confesó Camila con sinceridad. Lorenzo se quedó callado, sopesando sus propias emociones. Admiraba la valentía y entrega de la joven, pero no deseaba reconocerlo en voz alta. Su parte más vulnerable temía que, si daba un paso en falso, todo se desmoronaría, sus secretos, su pasado y esa frialdad que había adoptado como armadura. Durante unos instantes, ambos se contemplaron en silencio. La luz plateada de la luna resaltaba la determinación en el rostro de Camila. Lorenzo sintió como su barrera se resquebrajaba un poco más. Sin embargo, antes de que pudiera atreverse a hablar o a confesarse algo, un ruido imprevisto en el pasillo cortó el momento, anunciando la llegada de nuevas situaciones que pondrían a prueba su decisión de mantenerse intacto. Camila salió de la cocina con el corazón todavía acelerado, perturbada por la breve conexión que había sentido en la mirada de Lorenzo. El ruido en el pasillo los había interrumpido, pero la sensación seguía latente. Esa misma tarde, una tormenta eléctrica comenzó a formarse en el horizonte, cubriendo el cielo con nubes densas y amenazadoras. El personal, intuyendo un clima violento, decidió retirarse antes de quedar bloqueado por el aguacero. Camila se encontró casi sola en la mansión, a excepción de Lorenzo y unos pocos empleados que permanecían en la planta baja para supervisar la seguridad. Pasadas las 9 de la noche, los relámpagos iluminaban los ventanales como destellos espectrales. El viento aullaba contra las paredes, mientras la lluvia golpeaba con furia las cristaleras. Camila se estremecía ante cada trueno, sintiendo cómo la mansión parecía crujir en protesta. Se asomó a la habitación de Isabela para asegurarse de que la niña estuviera tranquila. La pequeña dormía, ajena al caos exterior. Respirando aliviada, decidió regresar a su cuarto y refugiarse de la tempestad. Sin embargo, un repentino apagón sumió los pasillos en la penumbra. La luz de emergencia de los corredores resultaba insuficiente para disipar el miedo que invadía cada rincón de la casa. Camila tanteó la pared hasta localizar una linterna que el mayordomo había dejado preparada. Mientras se adentraba en la oscuridad, oyó un estruendo lejano, seguido de un golpe seco en la parte alta de la mansión. Preocupada, se dirigió hacia la escalera principal para investigar, con la linterna temblando ligeramente en su mano. Al llegar al último piso, un ventanal se había abierto de golpe por la fuerza del viento. La lluvia entraba a raudales, empapando el piso de madera y amenazando con arruinar muebles y alfombras. Camila, decidida a contener el desastre, se apresuró a cerrar la ventana. Forcejeó con la manija, empujando con todo su peso. El agua helada la empapó en cuestión de segundos, dejando su cabello y su ropa completamente mojados. ¿Necesita ayuda?, dijo una voz profunda tras ella. Camila se giró, encontrándose con Lorenzo, que estaba tan sorprendido como empapado. Sin dar explicaciones, ambos unieron fuerzas para cerrar el ventanal y trabarlo con un seguro. La tormenta rugía con tal furia que cada trueno hacía temblar el cristal. Cuando por fin la ventana quedó clausurada, ella notó que su respiración era agitada, no solo por el esfuerzo físico, sino por la proximidad de aquel hombre que la observaba con intensidad. Gracias, atinó a decir, pasándose una mano por el cabello mojado. Lorenzo asintió con un gesto casi imperceptible. Se quedó unos segundos en silencio, contemplando a Camila bajo la pálida luz de la linterna. El sonido de la lluvia y el zumbido del viento parecían encerrar a ambos en un espacio cerrado, lejano a cualquier realidad. Estaba revisando que todo estuviera en orden, comentó él, con la voz algo ronca. No quería que la casa sufriera daños mayores. Hizo bien, respondió Camila, temblando por el frío y por la tensión que se acumulaba en el aire.
Por un momento, ninguno se movió. El trueno siguiente iluminó sus rostros por un breve segundo. En ese destello, Camila vio la confusión en los ojos de Lorenzo, mezclada con una pulsión que no podía negar. Sintió como su corazón palpitaba con fuerza, mientras el agua goteaba desde su cabello hasta su cuello. «Camila», murmuró Lorenzo con un tono que oscilaba entre la duda y el deseo. Ella no tuvo tiempo de responder. Él avanzó con un ímpetu que la tomó por sorpresa, atrapándola contra la pared. Sus labios se encontraron en un beso intenso, cargado de una urgencia casi dolorosa. Camila se aferró a su camisa, dejándose envolver por una oleada de sensaciones que jamás había experimentado. El ruido de la tormenta quedó fuera, como un telón de fondo que hacía más dramático el momento. Sin embargo, apenas unos segundos después, Lorenzo se apartó con la respiración agitada. Sus ojos reflejaban un conflicto interno innegable. «Fue un error», balbuceó con frialdad, retrocediendo un paso. Camila sintió que el mundo se detenía. La calidez que había brotado en su pecho se extinguió al instante, dejando un vacío doloroso. Aún tenía los labios entreabiertos, perpleja. «¿Fue un error?», repitió, casi sin voz. Lorenzo asintió, desviando la mirada con rigidez. Parecía luchar contra sí mismo. La culpa y la necesidad se mezclaban en su semblante. Por un instante, Camila creyó ver un tenue rastro de arrepentimiento antes de que él volviera a su habitual semblante gélido. «No debería haber pasado», sentenció, secándose la frente con impaciencia. «Camila, lo mejor es que olvidemos esto». Ella, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar, desvió la vista hacia la ventana empapada. Entendía la posición de Lorenzo, un hombre encerrado en su propio mundo, que no quería volver a sentir nada que pudiera sacudir sus barreras. Sin embargo, la herida que dejaba en su corazón era real. «Si eso quiere, no volverá a suceder», murmuró ella, con la voz quebrada. La lluvia seguía cayendo con furia, como si quisiera borrar las huellas de aquel momento. Lorenzo se apartó sin pronunciar más palabras, mientras Camila se quedaba junto a la ventana, mojada y temblando, sintiéndose más frágil que nunca. En su interior, comprendió que estaba jugando con fuego, y si no se protegía, acabaría consumida por un sentimiento que la dejaría destrozada. Consciente de ello, se abrazó a sí misma y decidió que, a partir de ese instante, debía marcar una distancia firme. Lo ignoraba todavía, pero esa tormenta no sería la única prueba que le esperaba en la mansión, y las consecuencias de aquel beso podrían desencadenar un huracán aún más poderoso. Camila permaneció varios minutos mirando por la ventana, mientras la lluvia azotaba sin tregua los cristales. Aún sentía la quemadura del beso que Lorenzo había dado y arrebatado en cuestión de segundos. Con el corazón pesado, se secó el cabello y decidió volver a su habitación. A la mañana siguiente, el sol intentaba asomarse entre las nubes, ofreciendo un respiro tras la tormenta. Sin embargo, el ambiente en la mansión seguía cargado de tensiones invisibles. Durante el desayuno, Camila cuidaba de que Isabela comiera sin prisa, mientras Lorenzo revisaba algunos papeles en la mesa contigua. Cada tanto, él alzaba la vista y la observaba de reojo, como si quisiera asegurarse de que todo estuviera bajo control. La joven evitaba cruzar miradas, temiendo revivir la intensidad de la noche anterior. Aún así, su cuerpo parecía recordar cada segundo de ese encuentro, y por dentro libraba una batalla entre el deseo y la prudencia. Con el pasar de los días, Isabela empezó a mostrar indicios de una alegría creciente. Por la tarde, a veces se aventuraba en el jardín para perseguir mariposas o regar las flores, mientras Camila la acompañaba. Sorprendentemente, Lorenzo apareció en más de una ocasión, abandonando su oficina para unirse a ellas en breves momentos de risa o de curiosidad compartida. Aunque al principio él se mantenía a cierta distancia, fue imposible no notar cómo, poco a poco, se integraba a la dinámica. «Papá, ¿puedes ayudarme con esta regadera?», preguntaba la niña, ofreciéndole un objeto demasiado grande para sus manos. Lorenzo dejaba a un lado sus complejas planillas financieras para sostener la regadera y mostrarle a Isabela la forma correcta de sujetarla. Camila contemplaba esa escena en silencio, sintiendo que algo en su interior se conmovía.
Ver a Lorenzo reír junto a su hija la llenaba de esperanza, pero también despertaba un temor que iba más allá de lo racional. Cierta tarde, mientras Isabela se distraía coloreando dibujos en la terraza, Lorenzo aprovechó para acercarse a Camila, quien estaba organizando unos libros para la niña. El sol iluminaba la galería, pintando los azulejos con tonos dorados. «He notado que Isabela ya no se encierra en su habitación», comentó Lorenzo, con un tono más suave que de costumbre. «Parece que tú has sido la responsable de ese cambio». Ella levantó la mirada, intentando analizar su expresión. Había una mezcla de admiración y cautela reflejada en sus ojos. «Quiero creer que le agrada tener compañía», dijo Camila con sencillez. «A veces solo se necesita un poquito de tiempo y cariño para que alguien recupere la confianza». Él asintió, cruzándose de brazos como si intentara protegerse de una emoción desconocida. De pronto, el silencio entre ambos se hizo palpable. Ninguno quería nombrar lo sucedido en aquella noche de tormenta, pero el recuerdo seguía latente en cada gesto. «Camila», murmuró al fin, notoriamente incómodo, «no voy a fingir que no hay cierta tensión. Quiero que sepas que no debió pasar lo que ocurrió, aunque admito que no dejo de pensar en ello». El corazón de la joven dio un brinco. Por un segundo, consideró huir para preservar su paz. Sin embargo, esa chispa innegable los ataba de una manera que ella nunca había experimentado. «Señor Lorenzo, entiendo sus dudas», contestó con voz temblorosa. «Créame, yo también estoy intentando mantener distancia. Pero por algún motivo». No completó la frase, como si temiera pronunciar esas palabras que la harían más vulnerable. En los días sucesivos, el acercamiento entre ellos parecía inevitable. A veces coincidían en la biblioteca cuando Isabela dormía, revisando cuentos o escogiendo materiales didácticos. Otras veces, se encontraban en la cocina en plena madrugada, intercambiando pocas palabras que bastaban para encender un fuego interno. En esos instantes, la contención era la única barrera que impedía que estallaran en una pasión parecida a la de aquella noche de tormenta. Camila, a solas, meditaba sobre la situación. Reconocía que cada vez estaba más involucrada no solo con la niña, sino con el hombre distante que se esforzaba por mantener una fachada de dureza. Temía ilusionarse y descubrir, demasiado tarde, que Lorenzo seguía anclado a su pasado y que, al final, ella terminaría herida. Por otro lado, se negaba a ignorar la inexplicable conexión que se intensificaba con cada encuentro furtivo y cada mirada a deshoras. Una mañana, mientras recogía la ropa de Isabela para llevarla a la lavandería, sintió la presencia de Lorenzo a sus espaldas. Se giró, topándose con una cercanía que la dejó atónita. «Quiero agradecerte por todo lo que haces por mi hija», expresó él, con una voz casi ronca. «Y también, por lo que estás provocando en mi vida». La intensidad de su mirada hizo que Camila bajara la vista hacia el piso, luchando contra el impulso de rendirse a lo que más temía, enamorarse de un hombre que todavía no tenía claro si podía amar de nuevo. «No fue mi intención cambiar nada», susurró ella, aferrada a las prendas que llevaba en las manos. «Solo quería ayudar». Lorenzo guardó silencio, como si sopesara cada palabra. La tensión era tan densa que el aire parecía haberse detenido. Camila notó un ligero temblor en los dedos de él, un indicio de la batalla interna que lo consumía. Sintió una mezcla de ternura y alerta, consciente de que en cualquier momento ese equilibrio podría romperse. Finalmente, él retrocedió un paso y desvió la mirada, alzando un muro de contención antes de que el corazón lo traicionara. Camila, con el alma dividida, comprendió que aún no era el momento de exigirle respuestas. Sabía que el amor estaba brotando en el lugar menos indicado y que el precio de alimentar esa chispa podía ser devastador. Sin pronunciar más, ambos retomaron sus respectivas tareas, aparentando normalidad. Sin embargo, en el fondo de su conciencia, cada uno sentía que caminaban sobre un terreno repleto de riesgos, donde un paso en falso podría desmoronar lo que con tanto esfuerzo se había construido. Y la sombra del pasado de Lorenzo, mezclada con los miedos de Camila, amenazaba con hacer estallar un conflicto que pronto se volvería imposible de contener. Poco después de aquel momento en el que Camila y Lorenzo sentían que sus lazos se estrechaban,
La estabilidad que ambos habían intentado construir dio un vuelco repentino. Un día, un documento legal llegó a la mansión, entregado por un mensajero que parecía incómodo al llamar a la puerta. El mayordomo recibió el sobre con gesto serio y se lo llevó de inmediato a Lorenzo, quien lo abrió con el ceño fruncido. Camila, atenta a cualquier señal de alarma, notó la palidez que invadía el rostro de él en cuestión de segundos. ¿Ha pasado algo grave?, preguntó ella, sintiendo un nudo en la garganta. Lorenzo cerró el sobre con lentitud, como si necesitara tiempo para procesar el contenido. Respiró hondo, intentando recobrar la compostura. «Es de la madre de mi difunta esposa», murmuró, ladeando la mirada. «Quiere pelear la custodia de mi hija. Afirma que no estoy brindándole un entorno adecuado». El corazón de Camila dio un vuelco. Recordaba vagamente haber escuchado algo sobre aquella mujer, pero nunca imaginó que fuera capaz de un acto tan drástico. Intentó disimular su nerviosismo mientras Lorenzo, con gesto sombrío, sacaba el documento y lo revisaba de nuevo. Allí estaban las acusaciones, supuesta negligencia, inestabilidad emocional y, sobre todo, la presencia de Camila, a quien culpaban de aprovecharse de la situación, seducir al viudo y poner en riesgo la memoria de la fallecida. El silencio que siguió fue helado. Camila comprendió que esos señalamientos la involucraban directamente, pintándola como una intrusa capaz de todo por ambición. Se acercó a Lorenzo con cuidado y apoyó la mano en su hombro. «Yo, no sé qué decir», susurró. «¿En serio ella piensa que soy una amenaza para la niña?». Él la miró con una mezcla de rabia y desesperación. Sabía que la aparición de ese proceso legal no solo ponía en jaque el vínculo con su hija, sino que también amenazaba la frágil cercanía que estaba creciendo entre él y Camila. «No voy a permitir que se lleve a Isabela», afirmó Lorenzo con determinación. «Haré lo que sea necesario para asegurarme de que mi hija se quede en casa». A partir de ese día, los abogados de la familia comenzaron a reunirse en la mansión para analizar la estrategia de defensa. Camila sentía un torbellino de emociones, pues se veía involucrada en reuniones tensas, donde algunos la miraban con desconfianza. Ella solo buscaba proteger a Isabela, pero cada pregunta, cada mirada inquisitiva, la hacían sentir como una pieza incómoda en el tablero. «No tengo nada que ocultar», explicó Camila a un letrado de voz seca. «Mi relación con la niña es de cariño, y jamás he intentado aprovecharme de nada». El abogado apenas asintió, tomando notas sin mirarla a los ojos. Una tarde, al finalizar otra larga sesión de discusión legal, Lorenzo la llamó a su despacho. Parecía más cansado de lo habitual, con el ceño fruncido y los puños cerrados sobre la mesa. «La madre de mi esposa está insistiendo en que tú y yo mantenemos una relación inapropiada», soltó casi sin rodeos. «Está convencida de que esa supuesta aventura demuestra mi incapacidad de criar a Isabela». Camila tragó saliva, confusa y dolida. No podía creer el nivel de manipulación que se cernía sobre ellos. «Señor Lorenzo, ¿qué piensa hacer?», inquirió, temblando ligeramente. Él se incorporó de la silla y la miró con una intensidad que casi la asfixió. Por un instante, Camila percibió la tormenta de emociones tras sus ojos: ira, miedo, obstinación. «He tomado una decisión», anunció con la voz entrecortada. «Debemos casarnos, Camila. Si te conviertes en mi esposa, ya no podrán afirmar que eres simplemente una intrusa que pone en peligro a mi hija». La frase resonó como un trueno en la habitación. Camila se quedó helada, sin saber cómo reaccionar. Por un lado, aquella propuesta sonaba como una salvación legal, pero por el otro, se sentía como una amenaza. ¿Era real el vínculo que estaban forjando o se trataba de una estrategia desesperada? «Casarnos», repitió ella con incredulidad. «Eso suena a un arreglo frío y calculado». Lorenzo apretó los labios, consciente de que su oferta podía interpretarse como un chantaje. Sin embargo, la desesperación por mantener la custodia de su hija lo impulsaba a medidas extremas. «Lo hago por Isabela», admitió, bajando la mirada por un instante. «Y, por ti. No quiero verte involucrada en más calumnias». El corazón de Camila latía con fuerza.
Sabía que un compromiso de esa magnitud no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Y aunque existiera cierta química entre ellos, el pasado y la herida de la difunta esposa seguían siendo fantasmas acechantes. No sé si puedo aceptar algo así, susurró, sintiendo un torbellino interno. No es justo para ninguno de los dos. Él dio un paso adelante, intentando acercarse. Sin embargo, ella retrocedió con cautela. Tenía la sensación de que, al aceptar esas condiciones, se encadenaría a un destino incierto. Su vida, la libertad de Isabela y la honra de Lorenzo se mezclaban en un cruce peligroso, donde cualquier decisión podía tener consecuencias irreversibles. Camila, por favor, intentó insistir Lorenzo, pero su voz se quebró. Ella alzó la mano en un gesto de pausa, luchando por mantener la compostura. Si se casaba, estaría salvando a Isabela o poniéndose en la línea de fuego de una guerra familiar. Y lo más inquietante, podía arriesgar su corazón, sabiendo que él, en el fondo, no estaba seguro de sus propios sentimientos. Con el peso de esa duda, Camila se despidió con un leve asentimiento de cabeza, prometiendo que lo pensaría. Abandonó el despacho sintiéndose atrapada, incapaz de encontrar una salida clara. Sin saberlo, se dirigía hacia un conflicto aún mayor, donde las decisiones precipitadas y las emociones reprimidas se transformarían en un polvorín a punto de estallar. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Camila pasó esa noche con el corazón en un puño, incapaz de conciliar el sueño. Las horas se alargaban en medio de pensamientos confusos y emociones encontradas. El recuerdo de Lorenzo pidiéndole matrimonio como un recurso legal le dolía como una herida abierta. Aún así, sentía ternura por él y se preguntaba si había algo más detrás de esa aparente frialdad. El cansancio la venció cerca del amanecer, pero el descanso no trajo alivio alguno. A la mañana siguiente, el mayordomo se presentó en su puerta, anunciando que Lorenzo deseaba hablar con ella en la biblioteca. Camila bajó con paso pesado, sabiendo que esa conversación no podría postergarse. Al entrar en la habitación llena de libros antiguos, notó el aire cargado de tensión. Lorenzo estaba de pie, mirando por la ventana como si la lluvia imaginaria continuara azotando sus pensamientos. «Gracias por venir», dijo él, sin voltear a verla. «Sé que tengo que darte explicaciones. Entiendo que te sientas presionada». Camila se mantuvo cerca de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su voz salió con un temblor que no logró disimular. «Lo que hiciste fue injusto», susurró. «Me pediste que me casara contigo para arreglar un problema legal. Ni siquiera mencionaste la palabra amor». Lorenzo giró el rostro lentamente. Sus ojos reflejaban cansancio y algo parecido a la culpa. «No es tan simple», replicó. «Tengo miedo de perder a mi hija. Y, no sé cómo manejar lo que siento. Desde que mi esposa falleció, prometí no dejar entrar a nadie más en mi vida. Pero a la vez, no quiero apartarte». Esa última confesión resonó en el corazón de Camila, quien sintió una punzada de lástima por él y rabia a la vez. Dio unos pasos hacia la mesa, posando la mano sobre uno de los libros polvorientos. «Tú mismo admites que no sabes lo que sientes. Sin embargo, me pides que ponga mi vida en juego con un matrimonio que, en el fondo, es una estrategia para salvar tu reputación y la custodia de tu hija». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía palparse. Lorenzo desvió la mirada y cerró los puños, como si estuviera conteniendo un impulso de hablar o de gritar. Finalmente, susurró. «Es cierto que estoy asustado. Pero no quiero que te vayas. Isabela te necesita». «Yo». Camila negó con la cabeza, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. Recordó cada momento de ternura que había tenido con la niña, las sonrisas recuperadas, las risas compartidas en el jardín. Aún así, nada de eso compensaba el sacrificio que le pedían. «Lo siento», respondió, retrocediendo un paso. «No soy la solución a tus temores ni a tus obligaciones legales. No puedo aceptar un compromiso que nace de la desesperación y no del amor.
Lorenzo parpadeó, asimilando esas palabras que lo herían más de lo que habría imaginado. Abrió la boca para replicar, pero no encontró argumentos. Fue entonces cuando Camila, con el corazón hecho añicos, dio media vuelta y salió de la biblioteca sin mirar atrás. Sus pasos resonaron en los pasillos, llevándola a recoger sus pocas pertenencias mientras el resto del personal observaba con desconcierto su partida inminente. Cuando Isabela notó la maleta en la mano de Camila, corrió a abrazarla, llorando con un desconsuelo infantil que rompía el alma. Camila quiso explicarle que no había otra salida, que aquella casa estaba llena de recuerdos que no podía borrar y de conflictos que no podía resolver. Sin embargo, solo pudo acariciar el cabello de la niña y prometerle que algún día volverían a verse. Instantes después, la joven salió por la enorme puerta principal, dejando atrás las sombras de un hogar atrapado en el pasado. Con el corazón encogido, caminó hacia un destino incierto, mientras Lorenzo e Isabela permanecían dentro, sumidos en un silencio que pesaba como una losa. Lo que ninguno de los tres podía imaginar era que ese adiós desencadenaría una serie de hechos aún más dolorosos, preparando el escenario para retos que pondrían a prueba su fuerza y sus verdaderos sentimientos. Con la partida de Camila, un silencio inquietante cayó sobre la mansión. Los pasillos, otrora ligeramente animados por la presencia de la joven, volvieron a ser fríos y lúgubres. El personal de servicio retomó sus tareas diarias con semblantes confusos, evitando cualquier conversación que pudiera resultar incómoda. La ausencia de sonrisas o palabras afectuosas se hizo notar, y el ambiente adquirió un matiz sombrío que nadie sabía cómo disipar. Isabela, incapaz de comprender plenamente los motivos de la partida de Camila, se aisló de nuevo en su habitación. El leve progreso que había logrado, esas risas tímidas y la curiosidad renovada, se desvaneció tan rápido como había aparecido. Ahora, la niña se negaba a hablar con su padre y parecía más frágil que nunca. Los intentos del tutor privado por enseñarle resultaban en vano, y hasta las comidas se convirtieron en un suplicio. Apenas probaba bocado y se marchaba sin responder a nadie. Lorenzo, que había buscado aferrarse al rigor y al control de siempre, se dio cuenta pronto de que nada de eso bastaba para resolver la nueva crisis. La casa que él había gobernado con mano firme se sentía caótica, y lo peor era que este desorden no provenía de papeles mal archivados o empleados indisciplinados, sino de su propia desolación. Al ver a su hija sumida en la más absoluta apatía, entendió que la salida de Camila no solo había dejado un hueco en las rutinas de la mansión, sino también en los corazones de quienes residían allí. Durante las primeras jornadas, Lorenzo se resistió a admitir que extrañaba más que nunca los pasos ligeros de la joven. Intentó hallar consuelo en el trabajo, revisando documentos interminables y asistiendo a reuniones para contener la crisis legal con la madre de su esposa fallecida. Sin embargo, cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo, su mente imaginaba que Camila había regresado. Al acercarse a la puerta, encontraba un vacío que se le hacía insoportable. Cuando finalmente aceptó su necesidad de encontrarla, ya era demasiado tarde. Al llamar a la agencia que la había recomendado, le informaron que la joven no se había comunicado desde su renuncia. Revisó registros, preguntó a contactos influyentes, pero nada dio resultado. Parecía que Camila se había esfumado, y cada calle que recorría en su búsqueda lo enfrentaba a la impotencia de no saber dónde estaba la única persona capaz de rescatar la risa de Isabela y la suya propia. Los días se convirtieron en un tormento. Las noches eran largas y sin descanso, pobladas por recuerdos que Lorenzo no podía apartar de la mente, el sonido de la voz de Camila, su sonrisa cuando lograba que Isabela soltara alguna carcajada. La intensidad de aquellos momentos que los unieron en secreto. Por primera vez, sintió un miedo real, profundo, el terror de quedarse solo, de fracasar como padre y de continuar atrapado en la sombra de un pasado que aún no perseguía. En medio de esta incertidumbre, la mansión reflejaba la zozobra de su dueño. Ni los muebles elegantes ni las obras de arte en las paredes podían esconder el aire triste que permeaba cada rincón. Isabela, encerrada en sí misma, rechazaba todo intento de comunicación. Los empleados, consternados, evitaban a Lorenzo, temerosos de provocar su ira o de toparse con la melancolía que lo envolvía. Poco a poco, la rutina se tornó insoportable. Una tarde,
observando desde la ventana cómo el cielo se nublaba, Lorenzo recordó las ocasiones en que Camila e Isabela jugaban en el jardín. El sonido de la risa de su hija parecía un eco lejano, casi irreal. Ante ese pensamiento, la culpa lo golpeó con fuerza. Él mismo había permitido que el miedo dictara la decisión que la alejó. Y ahora, sin ella, se debatía entre el orgullo y la añoranza. Con el teléfono en la mano, dudó en marcar de nuevo a la agencia o a algún contacto que pudiera tener información sobre Camila. Ninguna alternativa le ofrecía la certeza de encontrarla. Su mirada se dirigió a un retrato de Isabela colgado en la pared. Allí la niña lucía seria, tomada de la mano de su madre tiempo atrás. Esa imagen parecía recordarle que no debía rendirse, sin importar qué tan desesperadas fueran las circunstancias. Lorenzo había estado evitando las cámaras y los periodistas desde la partida de Camila, pero los problemas legales y la presión mediática crecían sin tregua. Su empresa también estaba en la mira, con accionistas preocupados y una opinión pública cuestionando su vida personal. No tuvo más remedio que aceptar una entrevista en vivo para aclarar la situación, convencido por sus asesores de que un comunicado formal ya no sería suficiente. El programa se transmitía en horario estelar, conducido por una presentadora famosa por su estilo directo y su habilidad para sacar confesiones inesperadas. Lorenzo llegó al estudio con gesto serio. Vestía un traje impecable, pero en su mirada se adivinaban ojeras y el rastro de noches en vela. El público se quedó en silencio en cuanto él tomó asiento frente a las luces y cámaras. La presentadora esbozó una sonrisa amable, aunque en el fondo se notaba lista para abordar los temas más polémicos. Señor del Valle, comenzó ella, con un tono sereno, su nombre ha estado en boca de todos últimamente. La madre de su difunta esposa lo acusa de descuidar a su hija, Isabela. Además, han surgido rumores de una relación con la niñera que trabajaba en su mansión. ¿Puede contarnos su versión? Lorenzo tragó saliva, consciente de que millones de personas lo observaban. Recordó a Isabela, encerrada en su burbuja de silencio, y recordó también a Camila, cuya sonrisa había iluminado la casa por tan poco tiempo. Se armó de valor y respondió: He intentado proteger a mi hija, pero reconozco que he tomado decisiones equivocadas. El proceso legal con la familia de mi esposa fallecida me llevó a extremos que nunca quise alcanzar. En cuanto a Camila, sí, es verdad que ella trabajó como niñera y se ganó el cariño de Isabela. También es cierto que fue más que una simple empleada. La presentadora alzó las cejas, intrigada por la sinceridad repentina del empresario. El público contuvo el aliento, esperando más detalles. Lorenzo fijó la mirada en la cámara, como si hablara directamente al corazón de alguien ausente. La verdad, continuó, con la voz temblorosa, es que perdí algo invaluable cuando Camila se fue. Mi orgullo y mi miedo a revivir el dolor de perder a otra persona me hicieron cometer errores. No fui capaz de admitir lo que sentía, y ahora sufro las consecuencias. Estoy enamorado de ella. Así, simple y directo. Y lo digo aquí, delante de todo el país, porque no quiero seguir fingiendo que mi vida está en orden cuando la realidad es distinta. Las redes sociales estallaron en ese mismo instante, y la transmisión comenzó a recibir una avalancha de comentarios. Los murmullos en el set se convirtieron en un silencio atónito, mientras Lorenzo respiraba hondo, liberando las emociones que tanto había reprimido. ¿Está diciendo que ama a esa joven?, preguntó la presentadora, recuperándose del shock inicial. Sí. Y cometí el mayor error de mi vida al no protegerla de las habladurías y al tratar de encubrir mis sentimientos tras excusas legales. He sido un cobarde. A kilómetros de distancia, en un modesto departamento donde apenas llegaba la señal de televisión, Camila observaba esas imágenes con el corazón encogido. Había buscado refugio en un barrio humilde, convencida de que Lorenzo la había utilizado como un peón más en su juego. Verlo allí, admitiendo ante millones de espectadores que estaba enamorado, la dejó sin aliento. No puede ser, murmuró, sintiendo que las lágrimas le nublaban la vista. Se apoyó en una mesita desgastada, intentando procesar lo que escuchaba. La voz de Lorenzo llegaba como un eco distante, rompiendo las defensas que Camila había levantado para seguir adelante. Ya no veía al magnate distante,
ahora contemplaba a un hombre que, con la voz quebrada, se atrevía a confesar sus miedos y sus culpas. La entrevista continuó entre preguntas incisivas y declaraciones valientes. Lorenzo sostuvo su postura, reconociendo errores y afirmando que su única prioridad era volver a ganarse la confianza de su hija y enmendar el daño hecho a la mujer que amaba. Entretanto, Camila, paralizada ante la pantalla, comprendía que tal vez había juzgado de forma demasiado rápida su propuesta de matrimonio y las razones que lo empujaron a actuar así. Cuando la emisión terminó, los titulares ya inundaban redes y noticieros con palabras como confesión, arrepentimiento y romance. Mientras el país entero debatía la inesperada revelación, Camila sentía el peso de sus propias dudas. Se preguntaba si, después de todo, debía concederle a Lorenzo la oportunidad de demostrar que no era simplemente el hombre arrogante que ella creyó ver escapar tras su corazón. Sin embargo, antes de encontrar una respuesta, el destino volvería a dar un giro que ninguno de los dos imaginaba. Pasaron 5 días desde aquella entrevista que estremeció a todo el país. Camila había intentado retomar su rutina en un barrio humilde, alejada del ruido mediático y de la mansión que ahora le resultaba un recuerdo doloroso. Aquella mañana, decidió dar un paseo por la plaza cercana a su apartamento, un espacio sencillo con bancas de madera, macetas llenas de geranios y el sonido tranquilo de una fuente, para ordenar sus pensamientos. Mientras caminaba, sus pasos resonaban sobre los adoquines irregulares. Se detuvo frente a un puesto de flores ambulante y, al inclinarse para oler un ramo de jazmines, cerró los ojos, aspirando su aroma como si buscara un consuelo efímero. En ese instante sintió que alguien se acercaba, un viento suave movió su cabello y escuchó unos pasos firmes que la hicieron alzar la vista. Allí estaba Lorenzo, vestido con ropa sencilla, jeans oscuros y una camisa clara sin corbata, sin guardaespaldas, sin traje ni arrogancia. Sus ojos la encontraron con una mezcla de nerviosismo y determinación que la paralizó. No había testigos, solo la brisa templada y el murmullo lejano de niños jugando. Camila, dijo él en voz baja, avanzando despacio. Sé que no merezco tu perdón, pero tenía que verte. Ella retrocedió un paso, el corazón acelerado, con la mirada fija en su rostro. No pudo articular palabra, su silencio fue más elocuente que cualquier reproche. Lorenzo se detuvo a 2 metros de ella, respiró hondo y, sin apartar la mirada, se arrodilló sobre el empedrado húmedo. El gesto era humilde, casi doloroso. No he venido por conveniencia ni por presiones externas, murmuró, la voz quebrada. Vine porque te extraño. Porque todo lo que he ganado no vale nada si tú no estás a mi lado. No quiero más escudos, ni mentiras, solo quiero empezar de nuevo, contigo. Camila sintió como una ola de emociones la inundaba, sorpresa, rabia, alivio y un dolor profundo que brotaba en sus ojos. Quiso decir algo, pero las palabras se enredaban en su garganta. Las lágrimas empezaron a rodar silenciosas por sus mejillas. Lorenzo, consiguió articular ella, con la voz temblorosa. Esto duele tanto. Te creí incapaz de sentir algo verdadero. Creí que era solo un hombre que se escondía tras un nombre y una fortuna. Él levantó la vista y con suavidad extendió una mano para tocarle la mejilla, evitando invadir su espacio. No soy perfecto, admitió. Fui cobarde, dejé que el orgullo dictara mis decisiones. Pero aquí estoy, dispuesto a aprender a amar sin miedo. Sin nada que ocultar. Camila cerró los ojos, dejando que el contacto de sus dedos le transmitiera la sinceridad que ella necesitaba comprobar. El sol se filtraba entre las hojas de un árbol cercano, dibujando sombras sobre ellos. El aire olía a tierra mojada y flores frescas, como un recordatorio de que, a pesar de todo, podía renacer algo nuevo. Sin soltar la mano, Lorenzo esperó la respuesta que ella aún no sabía si tenía. El silencio se extendió, denso y lleno de posibilidades. Camila apoyó la cabeza contra su palma y, finalmente, dejó caer un sollozo que pareció liberar meses de dolor contenido. El sol caía suavemente sobre la plaza cuando Camila finalmente levantó la mirada y susurró un sí que sonó más fuerte que cualquier promesa vacía. Lorenzo, todavía arrodillado sobre el empedrado, dejó caer lentamente la tensión de sus hombros.
Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y gratitud mientras extendía la mano para ayudarla a ponerse de pie. No quiero castillos ni banquetes, dijo Camila con voz firme pero dulce. Solo quiero honestidad, respeto y un hogar donde podamos ser nosotros mismos. Lorenzo asintió, apenas capaz de contener una sonrisa auténtica. Te lo prometo, respondió él. Nada de apariencias. Solo verdades, cada día. Sin más palabras, caminaron juntos hacia el coche sin prisa, como si el mundo se hubiera detenido para darles ese instante de paz. El trayecto de regreso a la mansión fue silencioso pero lleno de significado. El aire fresco se colaba por la ventana abierta y, por primera vez en meses, Lorenzo se permitió escuchar los latidos de su propio corazón. Al llegar, la casa ya no pareció tan fría. Camila entró primero, observando las sombras y las esquinas con una nueva mirada. Lorenzo la siguió, dejando que ella marcara el ritmo. En el salón principal, el silencio habitual se transformó en una calma esperanzadora. Decidieron no esperar, improvisaron una pequeña ceremonia frente a la chimenea apagada. Con las manos entrelazadas, repitieron votos simples, hechos de promesas sinceras y sin adornos. Te elijo todos los días, dijo Lorenzo, con la voz quebrada. Y te elegiré aun cuando cometa errores. Y yo elijo estar contigo, respondió Camila. Pero solo si prometes hablar siempre con el corazón. Cuando sus labios se unieron en un beso breve y tierno, algo cambió en la atmósfera de la casa. Un calor invisible pareció recorrer los pasillos, disipando la sensación de vacío que había reinado hasta entonces. En ese momento apareció Isabela, con los ojos grandes y llenos de sorpresa. Se acercó despacio, como si temiera interrumpir algo sagrado. ¿Mamá?, preguntó la niña con voz tímida, llamando a Camila por primera vez. El corazón de Camila se rompió en 1000 pedazos de felicidad. Lorenzo se quedó en silencio, con la mirada llena de emoción, consciente de que aquella palabra era más poderosa que cualquier título o fortuna. Sí, cariño, respondió ella, arrodillándose para abrazarla con suavidad. Soy tu mamá. Isabela se lanzó a sus brazos, y Lorenzo se unió al abrazo, formando un círculo donde los tres se sostenían mutuamente. El eco de risas pequeñas llenó la sala, reemplazando por completo la soledad que había dominado el lugar. Cuando la tarde dio paso al crepúsculo, los tres permanecieron juntos en silencio, compartiendo un momento de paz y certeza. Afuera, la luz del sol moría lentamente, anunciando que el siguiente desafío aún no había llegado, pero que esa noche, al menos, el amor verdadero había ganado su primer y más importante triunfo. El sol de la tarde acariciaba suavemente las flores del pequeño jardín cuando los primeros invitados comenzaron a llegar. No había alfombra roja ni gran fasto, solo sillas de madera colocadas en círculo alrededor de un arco sencillo decorado con ramas verdes y pequeñas flores blancas. Entre ellos estaban el mayordomo que había cuidado cada detalle, dos amigas de Camila que la habían apoyado desde el primer día, y un par de ejecutivos leales a Lorenzo que habían sido testigos de su transformación. Isabela, vestida con un vestido de algodón color crema y una corona de margaritas en el cabello, se acercó al centro del círculo sosteniendo un cojín bordado donde reposaban dos anillos sencillos. Sus ojos brillaban al ver a Camila, a quien tomó de la mano y guió hasta el arco. Lorenzo esperaba de pie, con pantalones claros y camisa azul sin corbata. Al verla avanzar, esbozó una sonrisa sincera y conmovida. Cuando Camila se colocó frente a él, el silencio se convirtió en una pausa cargada de emoción. Voy, no prometo perfección, comenzó Lorenzo con voz suave, pero sí prometo ser honesto, escucharte siempre y seguir construyendo este hogar junto a ti y a nuestra hija. Camila levantó la mirada, con el corazón palpitando en cada palabra. Acepto tu mano porque veo en ti la voluntad de amar más allá de los miedos. Quiero compartir los días buenos y los difíciles, aprendiendo juntos a ser familia. Isabela entregó los anillos y los tres se tomaron de las manos en un abrazo que selló el momento. Nadie aplaudió, el gesto fue suficiente para llenar el aire de calidez. Después, las tres personas caminaban juntas entre risas y miradas cómplices mientras los invitados se dispersaban para disfrutar de un modesto cóctel al aire libre.
Las conversaciones eran sinceras, sin formalismos, se brindó con zumo de naranja y se compartieron historias breves sobre pequeños gestos que habían marcado la diferencia en sus vidas. En un rincón, Lorenzo susurró al oído de Camila. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se busca, se construye día a día. Ella lo abrazó, apoyando la cabeza en su pecho. Gracias a ti por no rendirte cuando más importaba. Isabela corrió hacia ellos sosteniendo un pequeño ramo improvisado de flores silvestres. Mamá, papá, miren lo que encontré, exclamó con una sonrisa amplia. Es para ustedes. Los tres rieron juntos y tomaron el ramo como un tesoro compartido. Al caer la tarde, el cielo pintó tonos rosados y anaranjados sobre el jardín. Lorenzo, Camila e Isabela se sentaron en un banco bajo un árbol frondoso, disfrutando de la brisa fresca y del sonido lejano de pájaros regresando a casa. No había promesas grandilocuentes, solo la certeza de un compromiso real, forjado en medio de la vulnerabilidad y el coraje. La historia no terminó con un castillo ni con un final de cuento de hadas. Terminó con tres corazones dispuestos a sanar, a reír y a enfrentar lo que viniera juntos. En ese jardín sencillo, rodeados de personas que los querían de verdad, comprendieron que la perfección no existe, pero que el amor que sobreviva a las tormentas es el más valioso de todos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.